y la primera conferencia que vamos a tener este día, denominada Los delitos en particular en el marco del nuevo sistema penal acusatorio. Tenemos el gusto que nos acompañe para dar esta conferencia al doctor Arturo García Jiménez. Quisiera, por cuestiones de tiempo, solamente quiero comentarles que es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Electoral, en Ciencias Jurídico-Penales, maestro en Derecho. Ha sido, entre otras cargos que ha tenido, postulante, director quejejas del Instituto Electoral del Estado de México, coordinador asesor del presidente de Estado de Tabasco. Sí, el Instituto Electoral del Estado de Tabasco, secretario de Estudio y Cuentas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial y actualmente secretario técnico de la Dirección de la Facultad de Derecho. Profesor en oposición, por oposición de las materias exteriores del Penal del Derecho y Delitos en particular en nuestra facultad. También es profesor en la División de Estudios de Posgrado de nuestra división y, entre otras cosas, lo más importante también del maestro son sus publicaciones: Dogmática Penal en la Legislación Mexicana de Editorial Porrúa, es la primera reimpresión, es del 2006, y Marco Teórico del Derecho Penal Electoral, de Editorial UNAM, de 2013, y Coaliciones en algunos países de Iberoamérica y el caso mexicano, de Editorial también UNAM. Sin más preámbulos, los dejo pues con las palabras del maestro Arturo. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, buenos días tengan todos ustedes. Antes de dar inicio, quiero expresar mi profundo agradecimiento al señor director de la Facultad de Derecho, al doctor Raúl Contreras Bustamante, que me dio la oportunidad de presentar esta ponencia, esta conferencia el día de hoy a todos ustedes. Les agradezco infinitamente también a la División de Universidad Abierta este respaldo, este apoyo y esta posibilidad de estar con ustedes. Y de manera muy especial quiero agradecer a todos los académicos que amablemente me están acompañando, a todos ustedes como alumnos de este sistema de la Universidad Abierta, a todos los académicos, amigos, compañeros, que definitivamente me queda claro que los amigos, además del hospital y en prisión preventiva, también se conocen en conferencias a las 7 de la mañana. Entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su amable presencia. Miren ustedes, yo decidí proponer este tema a la División de Universidad Abierta para poder disertar con ustedes con relación al campo de los delitos en particular en el marco del nuevo sistema penal acusatorio. Sabemos nosotros que desde 2008 se implementaron las bases constitucionales para establecer este nuevo sistema penal acusatorio y que de manera consolidada entra en vigor el año pasado con la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero ¿cuál es el impacto que tenemos en el sistema acusatorio oral, adversarial, con todos estos apellidos como se le ha conocido, en relación a los delitos en particular? En definitiva, como ustedes lo tendrán a la vista, en el que me permití presentar estas pequeñas láminas para ir comentando con ustedes de manera muy breve las consideraciones previas respecto al sistema penal acusatorio. Yo no quiero extenderme mucho en el sistema penal acusatorio porque eso es más de rango procesal, de rango procedimental, de juicio oral penal, que el impacto en materia de delitos en particular. Por esa razón, la semblanza va a ser muy general, como ustedes lo tienen ahí a la vista. Este sistema de justicia penal acusatorio tiene esencialmente la característica de establecer reglas y principios de protección a la víctima. Esa es la esencia fundamental del sistema penal acusatorio, además de abreviar el procedimiento en materia de enjuiciamiento en el ámbito del derecho penal. Miren ustedes, en este punto, como una consideración previa, también en el campo del nuevo sistema penal acusatorio,
Se modifica la denominación de los llamados delitos no graves por una denominación de delitos perseguibles por querella a petición de parte ofendida, a petición de la parte agraviada, y desaparece la denominación de los llamados delitos no graves. Y en relación a los delitos graves, que también desaparece esa denominación, tiene esencialmente una connotación, como lo verán ustedes en la pantalla, bajo la titulación de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. En el artículo 167, que amablemente me está apoyando el maestro, vamos a encontrar el catálogo enunciativo en relación a cuáles son los delitos que deben o que ameritan una prisión preventiva oficiosa. Y nos vamos a dar cuenta, como lo tienen ustedes en la pantalla, que son los delitos que anteriormente se consideraban como graves, pero de manera muy clara y muy específica, referida al Código Penal Federal. Y aquí es donde comienza precisamente una de las necesidades de impacto que tiene el nuevo sistema penal acusatorio en relación a la regulación prevista en el Código Penal. En el Código Nacional de Procedimientos Penales se hace referencia al Código Penal Federal, pero sabemos nosotros que todas las entidades federativas guardan su propia legislación penal, que es acorde a las necesidades de la colectividad local, de acuerdo a la propia idiosincrasia que tiene cada una de las entidades federativas. Y aquí es donde comienza precisamente el primer impacto que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales en relación a los delitos en particular. El Código Nacional de Procedimientos Penales se refiere al Código Penal Federal, no así a los códigos locales. Entonces, el primer impacto es encontrar cuáles son los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa respecto a lo enunciado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí surge una primer necesidad. Para que podamos hacer congruente el sistema y para que podamos tener nosotros una adecuada regulación, una adecuada conciliación entre Código Nacional de Procedimientos Penales y Código Punitivo que prevé las figuras delictivas, se hace necesario, se hace indispensable unificar entonces la legislación penal. Aquí debo comentarles a ustedes que dentro de la evolución legislativa penal en México, han existido dos intentos en nuestros momentos históricos anteriores. En 1958 se pretendió también crear un código único en toda la República en el ámbito penal. Pero destaca de manera más importante el proyecto de Código Penal tipo para toda la República Mexicana de 1964, estoy hablando ya de hace varios años, del siglo pasado, en donde se pretendió unificar, se pretendió uniformar en una sola legislación todos los delitos a nivel nacional, denominándosele a ese proyecto de Código Penal tipo para toda la República Mexicana de 1964. Sin embargo, no prosperó esencialmente por cuestiones de carácter constitucional, es decir, se determinó en esos años que se estaría atentando con el principio federal, el principio federalista que regía o que rige todavía nuestro sistema político nacional. Entonces, esa fue la razón esencial por la que no pudo ser aprobado el Código Penal tipo para la República Mexicana de 1964. Pero ahora con nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales vuelve nuevamente a surgir esa necesidad, pero ya es una necesidad apremiante. Tenemos legislaciones penales en cada una de las entidades federativas, tenemos el Código Penal Federal que además de aplicarse en toda la República, está reservado a los delitos del orden federal. En consecuencia, los llamados delitos de prisión preventiva oficiosa, pues deben de estar enunciados en las legislaciones procesales, en las legislaciones penales de las entidades federativas. Si ustedes advierten en la pantalla, en esta lámina,
estamos haciendo la alusión a que se refiere el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y es tratándose precisamente de delitos de alto impacto, como son el delito de homicidio, el de, intencional, doloso, el genocidio, la traición a la patria, el espionaje, etcétera, etcétera. Además de los delitos previstos en la ley contra la delincuencia organizada y algunas otras disposiciones legales que señalan precisamente estos delitos que tienen un alto impacto en el campo de la convivencia colectiva, en el campo de la convivencia ordinaria en nuestra sociedad. Entonces, este es el primer impacto que tenemos del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación a los delitos en particular. La necesidad de esa enunciación clara, específica, concreta, sobre cuáles son los delitos que resienten esta aplicación de prisión preventiva oficiosa. Yo no quiero extenderme mucho en la explicación del nuevo sistema penal acusatorio, sino más bien referirme a algunas de sus etapas en donde tiene el impacto directo en los delitos en particular. Y después de esta lámina estamos aquí en la primera fase. Recordemos nosotros que la legislación nacional de procedimientos penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el enjuiciamiento penal está caracterizado esencialmente, señala la legislación, por tres etapas. La etapa inicial, que es de investigación, la parte intermedia y la parte de juicio. Yo quise ser más específico, quise entrar más bien a una enunciación muy clara de las etapas en las que, además de la investigación, en la parte intermedia encontramos algunas variables que son las que traigo a pantalla para poder encontrar esta vinculación entre el procedimiento penal acusatorio y su impacto en los delitos en particular. Vean ustedes, por ejemplo, la primera fase, la investigación del delito. Comienza precisamente con la investigación que se debe de llevar a cabo, la investigación inicial, la investigación primaria o de primera mano por el fiscal del Ministerio Público o por el Ministerio Público de manera muy general. Entonces, una vez que el Ministerio Público tiene conocimiento de la existencia del delito por conducto de los agentes de policía de investigación, policía ministerial, que se denomine como lo considere prudente dentro de las propias legislaciones ordinarias, comienza el periodo de investigación, y este es un periodo de investigación inicial. Entonces, en esta fase de investigación inicial, como lo tienen ustedes en la pantalla, comienza precisamente con el inicio de la carpeta de investigación. Ya no se denomina averiguación previa, como alguna vez se denominó en el sistema anterior. Ahora se denomina carpeta de investigación, en donde se van a ir recolectando, adicionando, incorporando el conjunto de pruebas sujetas a la cadena de custodia, que esencialmente está bajo la vigilancia y bajo la directriz del Ministerio Público, su guarda, su no alteración, su protección, para efecto de que tenga eficacia probatoria dentro de las diversas etapas que continúan en el nuevo sistema penal acusatorio. Vean ustedes, en esta primera fase, la fase de investigación, tenemos estos puntos importantes que caracterizan al nuevo sistema penal acusatorio. Y me voy a referir de manera particular al llamado criterio de oportunidad. Es decir, sabemos nosotros que el Ministerio Público o el fiscal del Ministerio Público tiene a su cargo la investigación inicial del delito, pero él tiene algunas atribuciones que le está otorgando el Código Nacional de Procedimientos Penales, y estas atribuciones particulares del Código Nacional de Procedimientos Penales está por ejemplo, aquí como lo estamos viendo, el criterio de oportunidad. ¿Y a qué se refiere el criterio de oportunidad? Se refiere a la posibilidad que tiene el fiscal del Ministerio Público o el agente del Ministerio Público, el Ministerio Público en términos generales, para poder dialogar y charlar con el imputado, con la finalidad
de ir negociando, y perdónenme que le digan, que lo diga con esos términos, pero esa es la esencia, de ir negociando su participación o su responsabilidad en el delito del cual se está teniendo conocimiento de su existencia. Entonces, aquí es donde viene una cuestión particular. Si se tiene por parte del Ministerio Público el criterio de oportunidad, en donde él va a decidir si se inicia o no la carpeta de investigación de acuerdo a la negociación que tenga con el imputado, pues entonces tenemos aquí una primera variación importante. Hay un principio de disposición en el inicio de la carpeta de investigación, en el inicio de la investigación del delito, para poder saber si no se llega a un acuerdo con el Ministerio Público en relación a la delación que pueda llevar a cabo el imputado respecto a los demás copartícipes del delito, pues entonces se va a iniciar la carpeta de investigación. Pero si se llega a negociar, si se llega a charlar, se llega a platicar con él, probablemente no se inicie la carpeta de investigación, probablemente no se inicie la investigación en los términos del delito denunciado. Se pueden llegar a introducir algunas circunstancias que van atenuando, que van modificando el grado de responsabilidad del imputado. Entonces, vean ustedes que con este criterio de oportunidad que reconoce el Código Nacional de Procedimientos Penales, estamos dejando a un lado la gravedad o estamos dejando a un lado la naturaleza de los bienes jurídicos tutelados en los delitos en particular. Los delitos en particular sabemos nosotros que tienen bienes que se protegen y son bienes con relevancia social que permiten una adecuada convivencia dentro de la propia colectividad. Bueno, con el criterio de oportunidad no va a ser tan importante entonces el bien jurídico tutelado en cada uno de los delitos que se denuncien, porque con la posibilidad de negociar o con la posibilidad de charlar con el imputado para poder encontrar nuevas directrices de la coparticipación de los demás sujetos, se puede ir atenuando el grado de imputación o el grado de responsabilidad del imputado. Entonces aquí hay una primera, dijéramos, uno de los siguientes impactos respecto a la figura del bien jurídico tutelado en cada uno de los delitos en particular. Pero quiero pasarme a la fase 2, que son los mecanismos alternos de solución a controversias, que está dentro precisamente de esta gran etapa inicial o de investigación, en donde se tiene la posibilidad precisamente de encontrar soluciones alternas al conflicto, a la controversia que surge de la comisión de un delito. Y aquí es donde comienza precisamente la demostración de nuestra primera afirmación inicial. El sistema penal acusatorio tiene esencialmente como finalidad proteger a la víctima, es decir, tiende a establecer mecanismos de solución del conflicto con la finalidad de que se le repare el daño a la víctima que le causó la perpetración del delito. Y en este sentido, en esta segunda fase que quise yo individualizarla, hablamos o se señalan los mecanismos alternos de solución a controversias. ¿Y qué es esto de los mecanismos alternos de solución de controversias? Pues no son otra cosa más que los acuerdos reparatorios. Es decir, ¿qué podemos hacer en esta fase de investigación, en esta fase inicial, para poder solucionar el problema de la víctima? Hay reparación del daño, hay garantía para reparar el daño, entonces sí es posible llegar a estas dos soluciones dentro precisamente de la primera fase del sistema penal acusatorio. Los acuerdos reparatorios tienen como finalidad llegar a un convenio, a un acuerdo con el imputado para saber cómo se va a reparar el daño a la víctima. Entonces, esta fase nos permite corroborar la primera afirmación. El sistema penal acusatorio tiene esencialmente como directriz la protección de la víctima y la reparación del daño respecto precisamente de lo que le causó el sujeto activo en la perpetración del delito.
Entonces, si hay acuerdos reparatorios, vamos a encontrar en las siguientes fases, que vamos después a enunciarlas, el procedimiento abreviado o inclusive el propio sobreseimiento, pero lo vamos a ver en su momento. Pero vean ustedes, aquí en la lámina, lo que me interesa destacar es, cuando se formula la imputación por parte del Ministerio Público, tiene que llevar a cabo la clasificación jurídica del delito, es decir, señala así la legislación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Debe de especificar el tipo penal del cual está precisamente llevando a cabo la formulación de esa imputación. Y entonces encontramos aquí la primer necesidad de vincular el sistema penal acusatorio con los delitos en particular, el tipo penal. Sabemos nosotros que el tipo penal en nuestra dogmática jurídico-penal está integrado por elementos objetivos, subjetivos y normativos, que son los requisitos necesarios para la protección de los bienes jurídicos. Entonces, con esta exigencia que se establece en la legislación procesal, volvemos a tener una cuestión muy importante. Si hablamos de elementos objetivos del tipo penal, no tenemos ningún problema, porque habrá elementos de prueba que acrediten de manera directa esa objetivación del tipo. Pero cuando el tipo penal exige elementos subjetivos para poder determinar el alcance y la magnitud del delito o de la conducta, vamos a empezar a tener algunos problemas que ya se habían vivido en años pasados, en tiempos pasados. ¿Cómo demostrar elementos subjetivos del tipo cuando está postergada como reina de las pruebas desde hace ya muchos años la famosa confesión? Es decir, la confesión por parte del imputado, que es el reconocimiento de los hechos de manera espontánea ante autoridad competente con las formalidades legales frente a la presencia del defensor, etcétera, etcétera. Entonces aquí empezamos a encontrar una de las dificultades en el sistema penal acusatorio respecto a la acreditación o comprobación de los elementos subjetivos del tipo respecto a la formulación de la imputación, como lo señala el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, señala también el Código, dentro de la formulación de la imputación se debe de especificar el grado de ejecución que tuvo el sujeto en el hecho denunciado, es decir, en el hecho que va a derivar de en la imputación que formule el Ministerio Público. Y entonces encontramos una necesidad de ir conciliando, o más bien interpretando de manera sistemática, el Código Nacional de Procedimientos Penales con lo que prevé la legislación penal federal. Y me estoy refiriendo solo a la legislación penal federal para hablar de una sola normativa sustantiva. Pero sabemos nosotros que toda la República tiene, cada una de sus entidades tienen su propia legislación penal. Entonces se tiene que conciliar el Código Nacional de Procedimientos Penales con cada una de las legislaciones penales locales, con la finalidad de desprender el grado de participación o el grado de ejecución que tenga el sujeto, el imputado, respecto a los hechos denunciados. Y aquí es donde viene precisamente la necesidad de diferenciar. Si el hecho fue consumado, es decir, si el delito fue consumado en su concepción jurídico-dogmática de la integración de la figura delictiva, los elementos de la figura delictiva, o bien si el sujeto quedó solo en grado de tentativa y en su caso la cercanía de la propia consumación, como lo prevé la legislación penal, la llamada tentativa acabada o la llamada tentativa inacabada, según el grado de ejecución de la conducta. Entonces, esto forma parte del contenido de la formulación de la imputación que debe llevar a cabo el Ministerio Público. El siguiente de los elementos que debe contener esta formulación de imputación es la forma de intervención del sujeto, en todas las modalidades o en las modalidades a que se refiere la legislación penal federal en el artículo 13.
Recordemos nosotros que el artículo 13 del Código Penal Federal establece que son autores o partícipes del delito los que participan en su preparación, que aun cuando ha sido criticada esta primera fracción, bueno, está vigente y debe ser de alguna forma aplicada respecto a la participación del sujeto desde el momento mismo de su planeación hasta su ejecución. Quienes lo ejecuten por sí mismo, el autor material, quienes lo ejecuten a través de otro, el autor intelectual, quienes lo ejecuten sirviéndose de otro, el autor mediato, o bien la figura del cómplice respecto a la modalidad del dominio funcional del hecho. Entonces, hay una cuestión importante que no quise empezar con esta problemática. Nuestro Código Penal Federal, parte de una orientación europea, parte de una orientación esencialmente finalista, en la que Hans Wenzel, que fue uno de los pioneros del finalismo, sustentó la integración del delito a través de principios de valoración, a través de principios finalistas que tenga o que tiene el sujeto. En cambio, nuestro sistema de enjuiciamiento penal se aparta de ese sistema europeo y nos traslada a un sistema semejante al norteamericano. Entonces, aquí tenemos una primera problemática dentro precisamente de la orientación y principios que sustentan nuestras legislaciones penal y procesal. Procesal de corte norteamericano, un poquito con influencia chilena, pero ahí tenemos ese corte de naturaleza objetivista. En cambio, nuestro Código Penal de corte europeo, en donde las doctrinas alemanas son las que han tenido una influencia sobremanera en la estructura subjetiva del delito, pues entonces es una tendencia de carácter finalista. Entonces, objetivismo en el campo procesal, subjetivismo en la integración del delito. Esto es una cuestión verdaderamente compleja. Una cuestión compleja porque debemos hacer legislaciones jurídicas congruentes, porque esta diferenciación de orientación filosófica subjetivista en el Código Penal y objetivista en el Código Procesal, lo único que va a provocar son grandes y graves violaciones e injusticias por alguna de las partes, en definitiva. O no se va a aplicar adecuadamente el Código Penal Federal en la estructura de la figura delictiva, o bien en aras de aplicar esencialmente la legislación procesal, vamos a tener que violentar los principios que rigen el sistema de las figuras delictivas. La fase segunda, los mecanismos alternos, que forma parte precisamente de lo que acabamos de comentar. Perdón, me quisiera yo regresar a esta ficha. La naturaleza dolosa o culposa del delito, que también se debe de señalar en la formulación de la imputación. Miren, aquí encontramos un problema, que es lo que les comento. La formulación dolosa del hecho delictivo. Para conformar el dolo, son dos los elementos que se deben de probar, y en consecuencia en la formulación de la imputación el Ministerio Público debe demostrarlos. Primero, el conocimiento de la naturaleza delictiva o de la naturaleza típica de la acción, y segundo, la voluntad de dirigir esa acción hacia esa finalidad. Entonces aquí encontramos un pequeño problema. Si el dolo es de carácter interno, de carácter subjetivo, y debe formar parte de la formulación de la imputación, que es de carácter objetivo, aquí vamos a tener el primer gran problema. ¿Cómo vamos a demostrar objetivamente lo que subjetivamente piensa, quiere o persigue el sujeto activo de la figura delictiva? Es decir, el imputado en el ámbito procesal, sujeto activo en el ámbito sustantivo. Entonces aquí empezamos a tener estas dificultades respecto a la aplicación de una legislación de corte objetivista, como es el procesal, con una legislación de corte subjetivista. Finalmente,
la naturaleza culposa de la propia conducta respecto a la violación del deber de cuidado. Bien, en la siguiente lámina, en donde estamos esencialmente señalando las formas de conclusión, dijéramos, anticipada del procedimiento a través de los acuerdos reparatorios, a través precisamente del facilitador penal, que no es otra cosa más que un mediador en el campo penal para efecto de conciliar los intereses de la víctima afectada por el delito y su derecho a la reparación del daño con los derechos del imputado. Ahí se tiene que llegar a una conciliación, más que conciliación, a una mediación, con la finalidad de que la controversia no se mantenga latente a pesar de la existencia de los acuerdos. En la fase siguiente, que también son parte de los mecanismos alternos de solución de controversias, este facilitador va a permitir precisamente determinar si los acuerdos pueden o tienen un cumplimiento inmediato, entonces se puede dar por concluido el procedimiento de manera anticipada. O bien, si el cumplimiento de estos acuerdos reparatorios es diferido, pues entonces se tiene que acudir ante el juez de control para llevar a cabo precisamente la supervisión del cumplimiento de estos acuerdos. Miren ustedes, en la fase 3, que es la suspensión condicional del proceso, que está ya estrechamente vinculada con los acuerdos reparatorios, bueno, ya aquí lo tienen ustedes a la vista respecto a la trascendencia que tiene estos acuerdos reparatorios respecto a sus efectos en el proceso. Pero yo quisiera irme a la siguiente etapa, que es el procedimiento abreviado, que es otra de las modalidades que tiene o que se tiene dentro del sistema penal acusatorio y que tiene lugar precisamente cuando se surten las hipótesis señaladas en la legislación procesal y que lo tienen ustedes ahorita a la vista. Pero yo quisiera pasar a la siguiente fase, dado el tiempo que tenemos, en relación al juicio oral ya de manera muy concreta. Miren ustedes, en la fase quinta, que es propiamente el juicio oral, comienza con los alegatos de apertura, además la recepción de pruebas, como lo tienen a la vista, la reclasificación de la acusación en su caso, o inclusive culmina con la formulación de alegatos de clausura. Yo no quiero detenerme en cada una de estas etapas que por sí mismas requieren de una explicación prolija, muy amplia. Han existido diplomados y existirán todos los cursos necesarios para poder llegar a profundizar en cada una de ellas. Yo quisiera pasar en esta segunda lámina, que forma parte de esta quinta parte. La emisión de la sentencia. Señala el artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, textualmente: la carga de la prueba para demostrar culpabilidad corresponde a la parte acusadora conforme lo establezca el tipo penal. Entonces aquí tenemos una necesaria vinculación en el código, en los delitos en particular. El código penal, el tipo penal, que es la descripción del delito con cada uno de sus elementos, y además la necesidad de demostrar el grado de culpabilidad. Hablar de culpabilidad, como ustedes se habrán enterado en sus cursos de teoría de la ley penal y del delito, y de los estudios que han hecho en cada una de las obras, la culpabilidad es un elemento esencialmente valorativo por parte del grado de reprochabilidad que debe tener el sujeto, y con eso se va a determinar en forma muy clara la pena mínima y la pena máxima. Bueno, el artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que la carga de la prueba primero está precisamente a cargo de la parte acusadora, pero va a tener como finalidad demostrar culpabilidad y demostrar tipo penal. Pero delito no es culpabilidad y tipo penal. Delito es una conducta o hecho típico antijurídico culpable. Entonces, ¿dónde tenemos todos estos elementos valorativos que son necesarios para integrar la figura delictiva? ¿Dónde está el campo valorativo jurídico respecto a la desvaloración de la acción en el ámbito de la antijuridicidad? ¿Dónde está la necesidad de ir precisando
el grado o la finalidad que persiga el sujeto al momento de la perpetración de la conducta. Cada uno de los delitos en particular, como lo titulamos a esta conferencia, están señalados en un tipo penal. Y cada tipo penal tiene sus propios elementos que son indispensables para la protección del bien jurídico, necesarios para poder demostrarlos y fincar responsabilidad penal al sujeto, al imputado, que en este caso sería ya acusado, para efecto de emitir la sentencia. Culpabilidad, un elemento complejo en el ámbito del derecho penal sustantivo. Hay obras y obras que se han desarrollado respecto al contenido de culpabilidad. Vela Treviño, Sergio Vela Treviño elabora un libro sobre culpabilidad e inculpabilidad de Editorial Trillas, que es una obra necesaria para poder llegar a entender la gran complejidad de la culpabilidad. Bueno, pues la culpabilidad es elemento fundamental para la graduación de la responsabilidad. Entonces, culpabilidad, elemento esencialmente subjetivo, regulado por una legislación de corte esencialmente objetivo, como es el Código Nacional de Procedimientos Penales. De manera muy particular, quiero expresarles a ustedes que esta disertación es solamente traerles a ustedes todas estas inquietudes, estas directrices en donde ustedes se les podría convocar para analizar con profundidad la vinculación precisamente entre el sistema penal acusatorio, que es el que rige actualmente en México, y la conformación especial de cada uno de los delitos en particular, en las directrices que grosso modo hemos querido nosotros exponer en esta ponencia, con la finalidad de sembrar en ustedes la inquietud, esta inquietud, esta necesidad de profundizar más los estudios dentro de esta materia. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a abrir si alguien tiene unas dos preguntas que por cuestiones de tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta, ¿alguien tendrá alguna pregunta? Por favor. ¿Qué sería lo más conveniente? ¿Tenemos que tomar una postura, ya sea autonomista o socialista? Sí. ¿Cuál sería su experiencia, su criterio de ya de tomar la iniciativa? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Mire, en dos palabras, ya está vigente el Código Nacional de Procedimientos Penales, es un cambio de paradigma, es un cambio que va a representar una modificación en el enjuiciamiento penal, es de corte objetivista, pues yo creo que debemos de alguna manera seguir el corte objetivista para poder evitar transgresión de normas jurídicas, o sea, la necesidad de crear un código penal tipo con una modificación respecto a la estructura del delito. Gracias. ¿Una pregunta más nada más? ¿Alguien más? Por favor. Los delitos graves como homicidio o violación, es conveniente que se vayan por el rescate, se por eso, es conveniente que se vayan por los medios alternativos de protección. No procede porque el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 167 lo señala como delitos de prisión preventiva oficiosa, es decir, no puede haber acuerdos reparatorios que extingan la acción de manera inmediata en relación precisamente a ese tipo de delitos, por la gravedad, sobre todo porque son dolosos. Muchísimas gracias por su gentileza. Antes de terminar, a nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro jefe de edición, maestro Fausto Razo, quisiera entregar un reconocimiento al doctor García Jiménez. Se los voy a leer. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al doctor Arturo García Jiménez por su destacada participación como ponente en la conferencia Delitos particulares en el nuevo sistema penal acusatorio, disertada el 22 de abril de 2017 en el auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho por Pilar Salvará Espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, abril de 2017, y al final firma nuestro señor director. Felicidades, maestro.